Bueno, pues esta presentación o esta charla que vamos a tener a través de los libros y de las películas, pues la he titulado El Holocausto a través de la mirada de un niño. Pero vamos a ver bajo que la mirada de cuál niño, porque aquí en esta obra juegan la mirada de dos niños y vamos a ver cómo lo veían uno y cómo lo veía el otro. El niño con el pijama de rayas de John Boyne. Y aquí tenemos nuestros permisos para que no nos pase nada. Bien, pues esta edición salió en el 2007 por el autor irlandés John Boyne. Para el 2012, él había vendido ya más de 5 millones de ejemplares de la obra por todo el mundo y había sido traducida a más de 30 idiomas. En el 2007 y 2008 fue el libro más vendido del año en España y asimismo ha alcanzado el número 1 de las listas de ventas según el New York Times, así como en el Reino Unido, Irlanda, Australia y otros países. Esto nos da a entender que fue un gran acontecimiento visto porque ya se habían visto otro tipo de películas o otro tipo de ediciones sobre el Holocausto, pero este en particular nos saca de un contexto de una manera diferente. En el mismo contexto de la Segunda Guerra Mundial, en el mismo contexto del Holocausto, pero nos presenta otra versión y nos presenta, vamos a decir, algo ficticio, pero que pudo haber sido real. Y vemos ahora, precisamente, quién es John Boyne. Es un autor irlandés, estudió en la Universidad de East Anglia, tras pasar por el prestigioso Trinity College, residente en Dublín, ciudad donde nació. Se dedica de manera profesional a la literatura. Su primera obra fue El ladrón del tiempo en el 2001, a las que le siguieron El Congreso de Rough Riders o Crippen, y con esto comenzó a tener un gran renombre en su país. Y después apareció con El niño del pijama de rayas. Esta obra juvenil que fue adaptada al cine se convirtió en uno de los libros más vendidos de la década, superando los 5 millones de ejemplares vendidos y siendo traducida a casi 40 idiomas. Entonces, esta obra es de una narrativa para adultos y para jóvenes, porque muchas veces dicen, es que los jóvenes se van a sentir o van a quedar, vamos a decir, traumados con esta obra, pero no, realmente no hay escenas muy dramáticas o muy explícitas, pero sí les dan a entender exactamente lo que pasó en el Holocausto. También tiene otros títulos este señor, Quedaos en la trinchera y luego correr, El niño en la cima de la montaña, El pacifista y En el corazón del bosque. Y ha recibido varios premios y galardones como el Impact, el de la novela del año, el Génesis o el Gentleman de la Paz. Estos han sido los premios y por lo que se le ha premiado a esta persona por sus libros. Todos sus libros, de los poquitos que yo he leído de él, todos van dedicados precisamente a la literatura juvenil y a la literatura adulta. ¿Por qué? Porque es como que él se ha enfocado directamente con ellos, precisamente porque es un irlandés, tuvieron que haber tenido esa saga o esa rezaga que hubo de la Segunda Guerra Mundial. Se dice que la gente que vivió en Europa, por lo regular ya no quería tener hijos. Después de la Segunda Guerra Mundial ya no quisieron tener hijos. ¿Por qué? Porque siempre han tenido el miedo de que se vuelva a repetir este tipo de cosas. Y es mejor, vamos a decirlo cruelmente, perder un perrito que perder a un hijo. Y este tipo de novelas vienen precisamente de toda esa aparición que hubo de los autores después de la Segunda Guerra Mundial, que parecía que ya no escribían, pero sí escribían todo lo que habían sentido a través del holocausto en el que habían vivido. Bien. Y nos dice, el mayor y más horrendo crimen de la historia de la humanidad. Esto nos lo dijo Winston Churchill. ¿Sí? Eso era el holocausto. Y nos dice, el holocausto, la Shoah, que le decían en hebreo, quiere decir catástrofe. Y el 1 de septiembre de 1939 es la invasión a Polonia. Y con esto da inicio la Segunda Guerra Mundial. A partir de los Blitzkrieg, que son las guerras relámpagos.
y estas no se detendrían hasta que las fuerzas aliadas empezaron a desvanecer el sueño de Adolfo Hitler. Y este señor, uno de sus teorías o de sus ideologías que tenía para acabar con la raza judía, decía, se nutren de nuestra sangre y de nuestro trabajo. Son parásitos, hay que acabar con ellos, son el verdadero enemigo. Con estas palabras le daba pie a una raza, a un grupo de seres humanos, y así los catalogaba. Son parásitos, acaben con ellos. Y con esta ideología convenció a mucha gente para que en los hornos de Hitler murieran más de 15 millones de personas, y de los cuales fueron 6 millones de nacionalidad judía. Los restantes también contaban entre gitanos, homosexuales, deformes, negros y comunistas. Todo esto para ser una raza pura. Era todo su objetivo, crear una raza pura, porque según él, la raza alemana, era la mejor, la que tenía mejores personas, etcétera, etcétera. Bueno, pero eso era el Holocausto. Pero en nuestra obra, ¿qué nos dice? En esta obra nos planta precisamente en el Berlín de 1942, donde un niño, Bruno, es hijo de un comandante de un campo de concentración. Él, a su pequeña edad, no sabía lo que era el Holocausto, pero sí empezó a notar cambios. Primero, llega de la escuela y le dicen, vámonos. Ya está todo preparado, le agarran sus cosas, le quitan sus cosas privadas y se van. Y después llega a un lugar, en una zona aislada, donde no tiene amigos, donde ya no hay casas, y donde a lo lejos se ve una gran chimenea que a cada rato despliega humo, y ve gente que anda con pijamas de rayas. Eso es lo que le llama más la atención. ¿Por qué todos traen pijama? Entre esas incógnitas, ¿por qué le gustaba ser explorador? Este niño que va y explora, encuentra a través de un alambre. Estos dos niños entablan una amistad oculta, porque sabían claramente que no podían contársela a nadie, sobre todo Bruno. Y se hacen una relación muy estrecha. Se hermanan. Más que amigos, llegan a ser como hermanos. ¿Y por qué pasa esto? Primero, porque es un niño que está, Ismael, es un niño que está preso. Y él lo sabe. Sabe que están en un lugar donde los soldados gritan, amenazan, golpean, donde si no obedeces, pues te va mal. Te pueden pasar cosas muy malas. Y Bruno es un niño que está necesitado de amigos, porque perdió a sus 3 amigos, a sus 3 grandes amigos, los pierde cuando dejan Berlín. Y se van a este lugar, que el autor nos maneja el lugar como Auschwitz. Él no dice que es Auschwitz, son cosas diferentes. Pero aquí nos maneja el autor que es Auschwitz, un lugar alejado. Pero si sabemos nosotros que en Auschwitz-Birkenau era el campo de concentración de exterminio. Era donde se quemaba y se mataba a los judíos y a todas las personas que llegaban hasta allá. Y entonces, estos niños, los dos, viven bajo el dominio de la fuerza y de la injusticia. Lo vemos porque el padre es un hombre muy autoritario. Incluso la madre, cuando se refiere a que es que el que manda o el que dice las cosas, dice que nos vayamos a otro lado. Pero no pregunta. Es una de las cosas que el autor nos maneja dentro del libro, en donde dice, la madre dice, es que el que manda nos está diciendo que vayamos para allá. Pero no pregunta si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo. Recordemos también que estamos en una sociedad de los 40, en donde la relación de las familias era el padre era el que mandaba, la mujer era la que obedecía y los hijos seguían las órdenes de los dos. No había, vamos a decir, una especie de, vamos a decir, de no aceptar las cosas o de contrariar al que estaba mandando. Y más en esta ocasión que al padre le dan el ascenso para que vaya a un puesto importante.
y llega a este puesto importante, pero nos manejan un poco como que la mujer no sabe muy bien a lo que va, no saben exactamente a dónde va. Los niños menos, porque Bruno tiene una hermana mayor, pero es una niña que, por situaciones como son los hermanos, siempre discuten, siempre están alejados uno del otro. Ella en su mundo, él en su mundo. A ella sí le empiezan a interesar más las situaciones políticas que hay en su medio donde se están desarrollando. Y al niño no le interesa. Incluso el padre, ya cuando viven en Auschwitz, les pone un maestro particular que los enfoca únicamente al estudio de la historia, pero de la historia alemana, de lo que les convenía a ellos nada más. A todo lo demás, no. No tenían acceso a las cosas. ¿Por qué? Porque para ellos, para esta creencia, esta ideología que había dentro de los nazis, era importante seguir haciendo los hijos o crecerlos en esa ideología de los nazis, donde iban a ser una nación poderosa y gobernada únicamente por ellos. ¿Sí? Entonces, esta es más o menos la sinopsis en donde se encuentran estos dos niños, en donde se hermanan, se juntan por la necesidad de amistad o por la necesidad de cariño. También podemos ver que en la obra nos manejan que el niño, Bruno, pues como que no le siguen mucho o no lo toman mucho en cuenta, como es el pequeñito, el que casi no entiende, casi no le toman mucha atención. El padre ocupado en sus menesteres políticos y militares, y la madre atendiendo las cosas de la casa. Aún así, es una madre amorosa que atiende y que ve a sus dos hijos. Bien. Este éxito de la obra, pues aparece en la pantalla. Y el 6 de abril del 2008, el drama se estrena en Reino Unido con una duración de 94 minutos y bajo la dirección de Mark Herman. Y nos quedamos pensando, ¿y quién es Mark Herman? Ah, pues Mark Herman tiene la saga de Harry Potter, también, que también es del Reino Unido. Entonces este señor nos presenta esta obra y nos da una imagen muy buena. Había algo que podemos decir. Muchas veces, cuando se pasa la obra literaria a la pantalla, como que pierde sentido, como que dice uno, algo pasó, como que no es lo que esperaba, o simplemente no cubrió las expectativas. En esta ocasión yo me atrevo a decir que sí cubrió las expectativas. Esta película sí las cubrió, porque como que casi agarró el libro completo, las sensaciones, la manera de ser de los personajes, la pasó a la pantalla y se logró el objetivo. Y es una de las cosas que tuvieron gran valor con esta película. Y tenemos a unos personajes. Los personajes tenemos a unos personajes. Los personajes, como es Asa Butterfield. No sé muy bien inglés, así de que un poquito me disculpo. Es Bruno. Jack Scandon es Muel, ese es Muel. El padre es David Tewlis. Vera Farmiga es la madre de Bruno. Y Richard Johnson y Sheila Hancock son los abuelos. Y todo esto bajo la dirección de Mark Herman. Aquí vemos precisamente cuando inicia la película. La película nos inicia precisamente cuando Bruno sale de la escuela contento, que decía que eran sus mejores amigos para toda la vida. Y esos grandes amigos se recorren algunas calles de Berlín, a pesar de que se ven banderas nazis y a pesar de cómo estaba ya en los grandes enfrentamientos en la Segunda Guerra Mundial, ahí parecía como que no pasaba nada, como que todo alrededor no les fracturaba o no les arañó. ¿Sí? Y en la novela, ¿qué vemos en la novela? Que no hay en la película. Sí hay cosas que no hay en la película. Siempre sabemos que no se puede traspasar exactamente toda la obra a una película, por cuestiones de tiempo, de presupuesto, etc. Pero sí hay varias cosas
que no se pasan o que no se han pasado a la película, no se pasaron a la película. Hay unas cosas, por ejemplo, en la obra nos cuenta Bruno las personificaciones, los días que estaban con los abuelos y cómo hacían a veces sus cenas familiares, de cuando la abuela los invitaba a hacer alguna personificación de un cuento a través de ponerse algún disfraz o estar contando la historia. En la obra sí no lo cuenta Bruno, porque añora ese tipo de situaciones de cuando la abuela estaba ahí. Y más cuando sucede esto, es cuando saben de la muerte de la abuela. Y hay que puntualizar aquí algo. El padre y el abuelo estaban a favor o sabían claramente a lo que iban a Auschwitz. Pero la abuela estaba en contra de la ideología nazi. Ella no sabía, o sea, no quería, por eso precisamente no se fue con ellos. Y después que el abuelo les hace una visita, ahí donde están en Auschwitz, la abuela no va, precisamente por eso, porque no está de acuerdo en lo que está haciendo su hijo. En la película vemos cómo la madre de Bruno se da cuenta de lo que está pasando ahí. Precisamente el quien le cuenta las cosas es el militar joven, un militar joven que les cuenta lo que se está quemando. Y ella queda como asustada. Y son los primeros problemas que se encuentran ahí entre la pareja. A pesar de que sabíamos que la mujer no podía, vamos a decir, discutir demasiado, pero sí lo interroga, sí le dice, no me dijiste de qué se trataba. Y es uno de los primeros problemas que se tienen dentro de la familia y los que Bruno comienza a ver ahí con sus padres. ¿Por qué discuten? Él no entendía muchas cosas de precisamente por qué el niño estaba con un pijama, estaba encerrado, por qué no podía ir a su casa a jugar. La sorpresa de Bruno fue cuando lo ve en su casa limpiando unas copas, pero sabe claramente que no podía. Cuando llega el militar joven, lo niega. Es una de las cosas que hace. Después él se siente muy avergonzado por esta situación de haberlo negado y de haber dicho que no lo conocía. Pero pues los niños, como que tienen ese encanto particular, se perdonan. Los niños se perdonan. En la película podemos ver el lapso muy corto de lo que ellos convivieron. Se puede ver ahí, no nos especifican claramente qué pasa. Se fue bajo el transcurso de un año, un poquito más de un año, en que los niños se veían. Porque como Bruno le gustaba explorar, pues fue a dar hasta la alambrada. Y le empezó a llevar comida, le llevaba juegos, incluso hay una escena donde están jugando ajedrez. Claro que Smuel no movía las piezas, pero le decía a Bruno cómo moverlas. Y estas son situaciones en que uno dice, los niños tenían un momento para ellos, para verse ellos tranquilos ahí y para reflejar la amistad que estaban haciendo ahí. La otra escena que no aparece, y que no sé si la debo decir por si no la han leído la obra, pero bueno, les voy a decir nomás un pedacito. Cuando Bruno y su hermana pierden el pelo. Eso no se ve en la película. Y yo cuando había visto la película me preguntaba, ¿cómo lo confundieron? ¿Cómo fue posible que lo hayan confundido? Precisamente por el pelo. Aquí en la obra encontré la respuesta. Ya supe por qué lo confundieron. Porque pierde su pelo. La razón, bueno, ahí viene en la obra. Y después hay una cosa que sí aparece en la película, pero que no viene en la obra. Las reuniones del padre en su oficina, los videos que veía. Se sabe por otros antecedentes, por la historia, que los nazis mandaban videos en donde, o películas, pequeñas películas, mandaban al mundo, al exterior, para decir que los judíos estaban muy bien. Estaban en unos campos mientras estuviera la guerra, pero estaban bien cuidados, donde se divertían, donde jugaban, donde ese tipo de cosas. O sea, no les daba al mundo, no, los nazis no le daban el panorama de lo que realmente estaba sucediendo. Y eso sí se ve en la película. Vemos cuando el niño a través del vidrio de la puerta, arriba de la puerta, ahí él ve
cómo estaba el campo, dice, pero él mismo se desconcierta porque él no ha visto eso. Él no ha visto que estén tranquilos, al contrario. Lo único que ve a lo lejos, claro, veía que los hombres trabajaban, que estaban tristes, que todos usaban el pijamas, que Smuel a veces aparecía con golpes. Ese tipo de cosas a él no le encajaban en su vida. Para él eso no era. Dice, ¿cómo es posible que a mí me están diciendo una cosa y otras otra cosa? Y también él decía, pero si hay judíos buenos, porque le decían, es que son lo malo, los parásitos, los que nos sirven. Y él mismo decía, o les comentaba, pero es que si hay judíos buenos. En una de las escenas también donde él comprueba que los judíos también son buenos, es precisamente cuando Pavel, el señor que pelaba las papas, es médico y el día que él se cae del columpio que mal hace, se cae y lo cura, le cura las pequeñas heridas que se hizo. Y entonces el Pavel le comenta, es que yo soy médico. Pero dice, ¿por qué ahora ya no? Esas eran las grandes preguntas que él se hacía, ¿por qué ahora ya no? Y eran cosas que no le entraban en su mundo. ¿Por qué me dicen que los judíos son malos y por qué yo veo que no lo son? O al menos los que yo he tratado no son malos. ¿Y por qué? La pregunta más grande es ¿por qué estaban encerrados? ¿Sí? Y bueno, aquí vemos que efectivamente había unión familiar, pero sobre los escombros de Auschwitz. ¿Sí? Aquí el padre y la madre felices, contentos, porque lo habían ascendido. El niño vive en un país donde no pasa nada. Están las banderas nazis, pero no pasa nada. Sin embargo, sobre los escombros, desgraciadamente muchos alemanes así vivieron, pensando que ellos estaban haciendo bien o con conciencia de que no estaban haciendo bien. Entablan entre Bruno y Smuel. A pesar de que le habían dicho son malos, son terribles, son la peste, él aún así dice no, no lo son. No se deja guiar precisamente por eso. Lo que no hace Gretel. Gretel sí empieza a odiar ese tipo de personas. En las pocas apariciones que tiene Gretel en la obra, vemos a la niña que ella sí empieza a odiar ese tipo de gente. Y más porque en la película se ve que a ella le empieza a gustar el militar, obvio en su edad, en su adolescencia, que estaba entrando en la adolescencia, y aparte pues había más expectativas a su alrededor. Entonces, pero también podemos rescatar que había respeto, respeto hacia los padres, pero desgraciadamente era un respeto con miedo, porque ahí se obedecía. Y más cuando el padre gritaba. Si el padre gritaba, todos se callaban. Y, y también existe el miedo. La mujer, por ejemplo, no podía decir de más porque sabía claramente que se tenía que obedecer. Y esa es una obediencia de miedo más que de nada. Ahora nos vamos a enfocar en lo que fueron las miradas. Porque en la obra nos dice que Bruno abría los ojos enormes para tratar de entender las cosas, para tratar de ver. Aquí en la primera imagen que tenemos, vemos como la madre, cuando llegan a Auschwitz, que le llamaban ellos Auschwitz, vemos aquí a la madre extrañada, Bruno, asombrado por lo que está viendo, la casa enorme, y no era tan grande como la que tenían en Berlín, sino que era una casa pues grande, pero no cubría las expectativas del explorador de Bruno. Y la hermana, pues, ella más alejada de la realidad, ella se enfocaba en sus muñecas y en su pequeño mundo. Tenemos a Shmuel con una mirada en donde tampoco entiende por qué está encerrado ahí. Si nos ponemos en el papel de este niño, tampoco entendemos a qué se debía, por qué estaba ahí, por qué lo alejaban de su padre, de su abuelo, que cuando llegaron ya su abuelo ya no lo volvió a ver. Y otra de las inquietudes que él tuvo fue precisamente cuando perdió a su padre, cuando ya no regresó su padre. Y fue una de las cosas que entre los dos
tuvieron que ir a buscar. Y vemos aquí una imagen, un cartel de la película, la mirada de los dos niños. Estos dos niños nos están reflejando que hay cierta inquietud, tristeza, hay una desconcertación de todo lo que está pasando, de lo que les rodea. Vemos también la mirada de la madre, porque ya sabían dónde estaban en esta escena donde van al sepelio de la abuela y que ella precisamente quiere evitar que le pusieran una bandera nazi sobre el sarcófago. Pero el marido se lo evita. Y entonces ella, ¿qué tiene que hacer? Callar y aguantar todo, porque dijo, ella no estaba de acuerdo, acuérdate. Y él lo que hace es evitarlo, precisamente para que todos los que estaban rodeando los nazis no fueran a ver esa discrepancia que había, porque también a los militares, cuando ese tipo de situaciones pasaban, también les iba un poquito mal. Entonces aquí tenemos este tipo de miradas que en la película el director nos maneja muy bien. Son miradas que nos atraen inmediatamente para estar viendo la película. Este tipo de escenas que son muy importantes dentro del cine atraen y captan al espectador. Aquí tenemos otras pequeñas miradas en donde vemos a Smuel detrás de la alambrada de púas, triste. Es un niño que nunca sonríe, pocas veces se le pudo ver visto una similitud pequeña de sonrisa. Y entonces, pero siempre está la mirada nostálgica. Aquí tenemos también a Bruno cuando lo está curando Pavel, que lo está curando Pavel, no se ve muy bien la escena. Y aquí tenemos las dos miradas, así ya es algo así como un Photoshop que se hizo de las dos miradas. Y vemos que son muy similares. Son miradas de tristeza. A pesar de que Bruno tenía su familia y tenía a sus amigos, o que perdió a sus amigos más bien, pero tenía a su hermana, a su padre, a todos ahí con él, aún así era un niño triste. ¿Por qué? Porque había cosas que no entendía y cosas en las que no estaba de acuerdo. A pesar de su corta edad, ya había cosas en las que no estaba de acuerdo. Vemos la mirada del padre y la mirada del militar joven. Y vemos en una de las últimas escenas, que aquí tenemos con Bruno y con Shmuel, cuando ya están precisamente ahí dentro de los hornos, ya cuando van entrando a los hornos, en la trifulca, en lo que se continúa. Y nos dice, amigos, hasta el final, hasta el final. Y es cuando ahí, precisamente en esta escena, es cuando los niños se despojan de sus ropas. Y esta otra que vemos aquí es la última escena con la que cierra precisamente la obra cinematográfica. Vemos cómo se cierra y nos da a entender qué fue de Bruno, qué fue de Shmuel, qué fue de todas las personas que metieron allí a punta de aventones, qué fue de ellos. Y así termina la obra cinematográfica. Yo siento que en esta ocasión sí se rescató la obra literaria, se pasó al cine con sus pequeñitos detalles, pero se rescató la esencia de la obra literaria. La obra literaria nos maneja esa vida dentro de Auschwitz, con las personas que murieron ahí, desgraciadamente, y es una de las cosas que dicen, es una cosa que nunca en la vida se debe volver a repetir. ¿Por qué es buena esta literatura para los jóvenes? Precisamente para que vean ellos que hay cosas peores en este mundo, que a veces las pequeñas cosas que les pasan a ellos a su alrededor, más cuando están en una etapa de juventud, de la punzada, decía mi madre, la edad de la en que este tipo de precisamente para que los planten en la tierra y vean que mucha gente ha vivido cosas peores o que pueden vivir cosas peores y que yo sí espero que nunca en la vida se repita. Yo más o menos puedo rescatar de lo que fue el Holocausto. Otra de las cosas que decimos, ¿cómo puede ser posible semejantes cosas? El pelo
pensaba yo, se quemaba y ya lo deshacían. No, el pelo lo utilizaban para hacer relleno de colchones. La piel de los seres humanos, cuando se está quemando, igual que la de los animales, sueltan un cierto tipo de grasas, y ese tipo de grasas ellos los convertían en jabón, ¿sí? Y algunas pieles de las personas se las quitaban y ellos fabricaban pantallas para las lámparas de noche. Y la ropa, el calzado, las joyas, la dentadura que les quitaban, todo eso, las propiedades, todo eso era para enriquecer las arcas del Reich. Nada era diokis para los nazis. Todos los nazis, todo lo hicieron con premeditación, alevosía y ventaja. Sabían claramente, para sostener la guerra, tenían que quitarles todas las propiedades a los judíos y a todas las personas que estuvieron en los campos de concentración. Todo eso sirvió para enriquecer al Reich, o sea, a Hitler. Como le decían estos niños, el Furias, porque Hitler hablaba como muy tronado, como a gritos siempre hablaba este señor. Y esto es lo que yo rescato de esta obra literaria. Muchas gracias, maestra. Muy interesante todo lo que nos expone. Yo tengo que confesar que no he podido ver completa esa película. Me da mucha tristeza. ¿Se dan cuenta que no pude ver nunca las películas de miedo en infancia? Una situación terriblemente triste que haya sucedido algo de esa magnitud, un daño a la humanidad tan grande. Y eso es lo que a lo mejor me causa ese conflicto, esa tristeza, ¿verdad? Pensar que lo que sucedió y no lo quiero a lo mejor. Me llama mucho la atención cuando dice, cuando hizo esas capturas de pantalla en las que los personajes los van a hacer caras. En el cine dicen que planos abiertos llevan más información, pero los planos cerrados, que es capturar una cara, llevan más emoción. Entonces, definitivamente es una película muy emotiva. Cuando se ponen a ver una película para llorar, pues sabes que es fantasía, pero en este tipo de situaciones no sabes que es el reflejo de una realidad que no quisieras que hubiera pasado. Entonces, es todavía más complejo comprender esa emoción. Entonces, la felicito, maestra, muy bonita su exposición. Está abierto el chat para sus comentarios, está abierto también para que pongan su nombre y puedan participar para la rifa del libro. Adelante, las participaciones. No veo manos arriba. A ver. Adelante, Erika. No quería ser la primera, pero bueno. Sí, maestra, también igual felicitaciones. Es un libro que hace mucho me habían recomendado y por cuestiones varias, pues nunca compré, nunca conseguí. Después me dijeron, es que entonces ve la película y no quise ver la película. Me tranquiliza un poco que diga usted que la película de alguna forma hace justicia a esta historia, me tranquiliza. Y me gustaría, si es posible, que nos platicara cómo usted sintió este manejo del autor referente a la novela. ¿Cómo usted sintió este manejo del autor para hacernos creer que era la visión de un niño? O sea, ¿cómo este irlandés logró convertirse en, bueno, pues en dos niños, ¿no? En Bruno y en su amiguito. ¿Y cómo lo logra el director, Mark Herman? No sé si nos pueda comentar algo al respecto. Sí, claro que sí. Bueno, yo cuando leí el libro, la película la he visto varias veces. Soy de las que me gusta ver películas, hasta me dicen mis hijos, es la 24 o la
Una vez que la ves, les digo, no, es las 60 y tantas. Entonces, yo soy muy apegada a eso, a repetir y a repetir las películas. La película la he visto varias veces y la obra, dije, no, ya es momento de leerla, vamos a ver qué contraste nos trae. Y entonces, precisamente, el autor nos maneja eso, la visión del niño. En varias ocasiones nos hace ese hincapié, nos decía, es que Bruno abre los ojos de manera expectante por lo que estaba viendo. Incluso cuando el comandante joven se levanta enojado porque lo está cuestionando su jefe sobre el padre de él, que le está diciendo que dónde está su padre, por qué está en Suiza, por qué no está en el frente si todavía es joven. Era obvio que estaba él escudando a su padre porque él huyó. Él era otro de los alemanes que no estaban de acuerdo con las ideologías alemanas. También eso hay que aclarar. No todos los alemanes estaban de acuerdo con esta ideología, ¿sí? Entonces era uno de los que huyeron. Se fueron y ya no estaban ahí. Y a eso al comandante lo llenó de furia. ¿Y qué hizo? Desquitarse con Pavel, con el pobre hombre que apenas se podía mover. Y decía uno, no era tan viejo para que trabajara así, o sea, para que estuviera, vamos a decir, un poco tullido. No, no era tan viejo. Simplemente la mala alimentación, los golpes, que no dormían, que vivían en un completo miedo. Era un miedo terrible lo que ellos vivían, porque no sabían si ese día iban a ver meterse al sol o iban a ver otro día salir el sol. Eso era lo más terrible. Y esta es una de las cosas cuando el autor nos dice que Bruno abre sus ojos de una manera expectante cuando ve que el soldado está matándolo a golpes delante de ellos. Y que la madre le dice, le habla al hombre, le dice, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? O sea, deténlo. Él no hace absolutamente nada, él sigue comiendo como si no estuviera pasando nada. Y es cuando te das cuenta de que el autor quiere que te fijes precisamente en eso. Y yo siento que el director también rescató eso, de decir, esto es lo que necesita el autor que veamos. El momento de la expectación del niño, porque era la historia del niño más que nada. La historia del niño que estaba viendo, pero si él le había curado su pierna, si él había platicado con él, si él había visto que no hacía nada más que pelar papas, que tomaba de esa manera. Y después, bueno, no se da cuenta el niño en ese momento que ya está muerto, pero si después pregunta por él, dice, ¿dónde está Pavel? Y a nadie le responde sobre la situación de Pavel. Entonces, ese tipo de situaciones, ese tipo de escenas que nos maneja, otra de las escenas que nos maneja así que el niño es muy expectante es cuando precisamente a través de su ventana, cuando llega a su habitación, se queda viendo precisamente allá al fondo el campo de concentración. La alambrada, la gente que está allí, había muchos soldados, pero mucha gente con llamas. Y es también, ahí también nos refleja el autor, la mirada penetrante que tenía Bruno para ver qué estaba pasando de aquel lado. ¿Y qué le dijeron? No pasa nada, ahí no pasa nada. Así. Entonces, yo siento que eso fue, porque el autor sí nos lo maneja muy bien, en la mirada expresa de Bruno, sobre todo la de Bruno. Gracias, maestra. Muy bien. Me pareció ver que Abby tenía su manita arriba. Te cedo la palabra, Abby. ¿Alguien más? A ver, ahí está Abby. Sí, perdón, me entró una llamada en ese momento, discúlpenme. Maestra Magda, felicidades por su exposición. No cabe duda que historias como esa son impactantes. Así las haya visto, dijo usted, creo que 56 veces. Sí. Yo creo que las mismas 56 veces generan el mismo impacto. Mientras usted relataba, el niño pijama de rayas, yo lo leí hace ya varios años, yo creo que como unos 14 años.
Y cuando vi que había una película, ¡ay, qué padre! Y a mí en lo personal me impactó más la película que la literatura. Efectivamente lo que usted expuso, la mirada, esos acercamientos del producto. ¡Ay, qué padre! He podido ver 2 veces. Es más explícita, Más real. precisamente por el... Sin embargo, el niño de pijama de rayas, todo lo que se deja ver entre líneas, conocimiento de todo lo que se hicieron. Y decía usted por ahí en un momentito atrás, con la ironía que los tenían en rehabilitación. Exactamente. Ese era. Entonces, no dejaba de ser un negocio. No. Desgraciadamente, de esas ideas como reales, dentro de las de fantasía, las de los X-Men, por ejemplo, que toman algunos temas con respecto a esa temporalidad, y no dejan de ser monstruosas. Y desgraciadamente yo creo que nada alejadas de la realidad. En los X-Men, no recuerdo cuál de las películas, hablan de un científico loco que hacía cosas. Entonces, cuando usted estaba diciendo lo de los jabones, dije, pues es que Hitler no era solo. Hitler se encontró con un séquito de demonios tremendo. Como judíos, como de españoles, o sea, como otros que fueron afectados también. ¿Y cómo? Yo quisiera saber cómo sobrevivieron al Holocausto, vivos, o sea, cómo su mente les permitió sobrevivir. Porque estamos hablando de gente que estuvo en el Holocausto cuando eran niños o adolescentes y ahora ya son ancianos. Exacto. Y yo tengo parientes que vivieron en la guerra y así como nos los plasman de que se despiertan y que tienen sueños medios raros, yo no me quisiera imaginar cómo es la vida de esas personas. No. O sea, nos cuentan su historia, pero cómo es su vida diaria con esas imágenes. Maestra, pues muchas gracias. Fantástico. Felicidades, maestra Magdalena. Gracias, Avi, por su comentario. ¿Alguien más? ¿Quién dijo yo? ¿Quién quiere participar? Francisco, ¿levantaste la mano? Carmen. Adelante, Carmen. Francisco o yo, quien quiera. Tu primis. Bueno, pues también, maestra Magdalena, muchas felicidades por su charla. Hoy yo no he visto la película ni he leído el libro, solamente he escuchado comentarios sobre los dos y he tenido la oportunidad de ver otras películas relacionadas con la Segunda Guerra Mundial y también, o sea, te causa demasiada impresión ver y saber por todo lo que esa gente vivió
todo lo que esa gente pasó. Nosotros escuché, no he leído bien ese pasaje de la Biblia, pero lo he escuchado también, donde dice que en el final de los tiempos vamos a querer, las madres querrán comerse a sus hijos o algo así, querrán nunca haberlos tenido. Entonces me imagino esas madres, ver morir a sus hijos de hambre. O sea, por ejemplo, lo que nosotros estamos viendo ahorita en Zacatecas y en todo el país, madres que salen sus hijos a estudiar o a trabajar y no los vuelven a ver nunca. Me imagino verlos en o sea, traslado la situación por la que estamos viviendo nosotros en este pleno siglo XXI y lo que vivieron, a lo que vivieron ellos. Y digo, debe de ser, o sea, desesperante vivir aquella situación, vivir lo que estamos viviendo ahorita. Y yo decía, bueno, el fin de los tiempos va a llegar dentro de muchos, no nos va a tocar verlo, pero desgraciadamente lo estamos viviendo, o sea, de una manera terrible. Hubiera sido mejor que se acabara el mundo y ya, pero verlos morir de poco a poco, o saber que están desaparecidos y saber que nunca los vas a encontrar y saber que no tienes una tumba donde irlos a llorar, o sea, eso sí es la muerte en vida. Entonces me pongo en el lugar de toda esa gente que le tocó vivir todo aquello. Y recordé ahorita que dice Abby que él tiene familia que le tocó vivir en la Revolución. Nosotros también tuvimos tíos que anduvieron, tíos muy viejitos que anduvieron que les tocó vivir la Revolución cuando eran niños. Entonces, era lo que nos decía mi tía. A nosotras, mi mamá siempre nos traía vestidas de niño y rapadas, porque llegaban los revolucionarios y se llevaban a las niñas de 10, 12 años y pues jamás las volvían a ver. A los niños, pues ni cómo ocultarlos. A veces los tenían que ocultar llenos de plastas de hierbas o de lodo, para decir que tenían alguna enfermedad muy, muy contagiosa para que no se los llevaran, tanto a los muchachos como a las niñas. Entonces, vivir dentro de toda esa situación, o sea, qué terrible. Ahora que me tocó leer algo y exponer algo de historia, esa era la pregunta que nos hacíamos. ¿Cómo nos imaginamos las guerras? ¿Cómo nos imaginamos, pensamos que todo el país está en guerra o que solo unos cuantos, o que van en la mañana y guerrean y en la noche llegan a dormir a su casa, o cómo lo imaginamos? Entonces, ¿sabes? O sea, te das cuenta de todo lo que se te viene encima con una situación así como la que estamos viviendo ahorita. Y pues, o sea, es muy desesperante y qué bueno que tengamos este tipo de literatura porque nos hacen ver por todo lo que ha pasado en la humanidad, pues con la esperanza de que no se vuelva a repetir, de que lo podamos superar y no se vuelva a repetir. Y pues muchas felicidades, maestra. Gracias por comentarnos y sacarnos esa espinita meternos esa espinita de leer y verla, de leer el libro y ver la película. Muchas gracias, maestra. No, de nada. Gracias, Carmen. Francisco, me quedé con la duda. ¿Sí querías participar en ese momento? Adelante. Bien, ya. Así que felicitarte también por tu exposición. A mí también me gusta mucho este tipo de cosas. Sobre todo hay que entender, así que cómo llegamos a este punto para evitarlo. Cosa que se ve que no. Al hombre le gusta tropezarse una y otra vez con la propia piedra. Ahorita así que, si nos vemos, así que mi pregunta era más, ¿qué se ve sobre lo de el otro tipo de películas de la Segunda Guerra? Porque, por ejemplo, lo que es esta del niño pijama rayas, la de un mundo maravilloso, no sé, películas donde se va más a los que la sufrieron, más que los nazis contra los americanos.
Porque, por ejemplo, tiene varios, así que fue una película muy, muy querida. Y lo que estaban, porque siempre que va a haber una película o algo así, aquí me gusta estudiar un poquito de qué se decía en los periódicos de tal o cual película. Y algo que vi era que en esa época dicen que el autor quitó todas las escenas que vio el director que eran erróneas históricamente, que eran totalmente ilógicas que pudieran pasar. O sea, por cómo manejaban a los niños, porque hay gente que es sobreviviente. Inclusive sobrevivientes de Auschwitz han criticado esta película. O sea, diciendo, no, yo así no lo viví. O sea, está bien que lo fantaseen para los americanos, pero yo así no lo viví. Ni los niños de esa, ni yo junto con otros niños. O sea, para empezar, las casas de los militares estaban en otro lugar. Y dice, era totalmente ilógico que pasara eso. O sea, tendrían que pasar varios retenes para poder llegar. Y cualquiera que estuviera a 3 metros de una barda le disparaban sin importar de qué franco fuera. Sí, hasta conejos los mataban y cosas así. O sea, hasta que un humano, aunque sea un niño, no. Y así que esta parte así que quería ver qué parte de lo político, porque recordemos que todo esto fue ahora sí que como nos plantean de que ahora los malos son los neoliberales, los malos eran los judíos porque eran los del dinero. Tenían un montón de cosas, entonces él decía, sin tachar en lo radical comunista, ellos decían, es que necesitamos expropiar, porque muchas marcas, muchas empresas y cosas así eran de privados, muchos judíos. Ajá, entonces, bueno, es que hay que expropiar las fábricas, hay que expropiar esto y esto y esto. Y así fue como envolvieron a los alemanes diciendo, ellos son los malos. Ellos tienen dinero, son malos. Ustedes son pobres. Pero eran pobres por la Primera Guerra Mundial. Exacto. Y entonces, así, o sea, quería ver qué parte de eso, de que quitar el misticismo de que eran malos por ser malos, los nazis, y los otros simplemente quedaron así que como carga de cañón. Fue más bien de un sistema de odio de que es que los ponen, así que demasiado malos. Y no porque no haya sido una bestialidad lo que hicieron, sino porque fue por decisiones y no de dinero, fue más por gusto. Y ese tipo de documentales que también, por ejemplo, de mujeres, que les daba miedo mandar a las mujeres nazis porque ellas no tomaban rehenes. Ellas les disparaban a quemarropa, no los querían en el campo, les daban asco. O sea, de hecho eran hasta más sanguinarias que los nazis, o sea, las mujeres, o sea, y sí sabían qué onda, o sea, y hasta se enorgullecían. O sea, hay fotografías de mujeres siendo escoltadas, o sea, cuando los van a llevar al paredón, los hombres están así con miedo y así, y las mujeres así muy empotradas de que las van a fusilar por haber matado judíos. Y hay fotografías de eso, o sea, así de que pongan a la mujer muy, muy, o sea que, pobre de mí, todos, no. O sea que, pero sí, o sea, quiero ver que esa parte de la historia estaba, o sea, o era todo más como desde el punto de vista como romántico de la guerra. Bueno, lo que nos maneja aquí en El niño con el pijama de rayas es precisamente algo ficticio. Eso es algo ficticio. Y precisamente pone en el papel a la mujer en esa situación, en que ella era sumisa y obedecía. Pero la vida real, desgraciadamente, sí hay documentos o hay historias que nos hablan precisamente de esas mujeres, porque en los campos de concentración dividían mujeres, niños, hombres, ancianos, ellos hacían la división. Otra de las cosas ficticias que podemos ver en el niño, en esta obra, es precisamente eso, era un niño muy pequeño, y los nazis hacían la separación, en cuanto llegaban, los menores de 12 años inmediatamente los quemaban,
esos niños no permanecían en los campos de concentración porque los ponían, decían, estos no van a poder con el trabajo, así de sencillo. Entonces eran los primeros que mandaban a los hornos de Hitler. Entonces, también es una parte que dices, ¿cómo puede estar un niño tan pequeño en un campo de concentración? Si la historia y las cosas nos han dicho que esto no era real. Inclusive, con respecto a las mujeres de la SS, había unas muy temerarias, eran Hase y Irma Gris. Incluso a esta Irma Gris la conocieron después como el ángel de la muerte, precisamente por tan sanguinaria que era. Ella era capaz de golpear a una mujer hasta matarla, importándole muy poco. Precisamente en este libro de los hornos de Hitler, aquí nos detalla muy bien cómo las mataban a las mujeres. Incluso si se daba cuenta, esta ángel de la muerte, si se daba cuenta ella que estaba embarazada, la mataba a golpes, importándole muy poco en la situación en la que se encontraba. El doctor Franz Klein era el seleccionador jefe. Este señor decía quién vivía y quién moría. Igual el doctor Mengele. Estos eran las personas que decían, este va a vivir, este no. Inmediatamente. Incluso en este libro nos dice la cantidad de personas que iban a los hornos diariamente. Más de 300 personas por día. Y cuando llegaban los cargamentos, los vagones lleno de gente, ese día mataban más gentes, más personas. Entonces sí, nosotros vemos aquí en El niño del pijama de rayas con cierto tipo de ficción. Ahora que se quitaron historias porque no era así, pues a lo mejor una fue de esas, se dejó al niño porque si no, no tendría chiste la obra. Si quitamos al niño y luego, ¿qué va a hacer Bruno solo? Pues no se podía. Inclusive, precisamente a los hijos se les estaba educando precisamente para eso. Y sí, a los judíos se les confiscó como malos por eso, porque tenían ya muchas propiedades. Eran dueños de hospitales, de librerías, de fábricas. Ellos estaban avanzando enormemente dentro de Alemania y de Europa. Y eso fue una de las cosas que Hitler dijo, no, ellos son malos, y se lo metió en la cabeza a muchas personas. Y eso fue una de las cosas por las que lograron, o sea, invadieron a los judíos. Primero les quitaban todas sus propiedades, primero con engaños y después ya a la mala, los mandaron a los guetos, y a veces en las películas vemos que está una familia en un departamentito, no, desgraciadamente no era así. Precisamente el diario de Ana Frank nos dice, no vivíamos solos, vivíamos como 5 o 6 personas, ahí más de las que debían haber vivido. O sea, en cada pedacito de casa amontonaban a un montón de personas, porque si no, pues uno se imagina, ¿dónde van a meter a tantas personas? Eran muchísimas. En los vagones donde los transportaban iban casi 100 o más de 100 personas, amontonadas, bajo un viaje de 7 o de 8 días, parados, sin que se les pudiera ni dar de comer, ni beber, y haciendo sus necesidades ahí mismo, muriéndose de alguna infección, etcétera, etcétera. Esas eran las cosas terribles que tenía este holocausto. Y sí, pues la ficción, lo que nos dan precisamente el cine hollywoodense es eso, nada más probaditas de lo que realmente pasó en los campos de concentración o durante la Segunda Guerra Mundial. Muy bien. Maestra, tengo un comentario de Nancy por WhatsApp. Dice ella, maestra Magdalena, muchas felicidades por su presentación. Un tema escabroso y difícil de abordar. Mi pregunta es, dentro del libro, ¿describen las emociones de los padres al no encontrar a su hijo? Precisamente es una de las cosas que no les quiero contar porque en la película aparece de un modo y en la obra aparece de otro. Precisamente eso es la búsqueda de Bruno, porque se iban a regresar a Berlín y en ese momento ya no lo encuentran. Y lo buscan, y lo último que se ve en la película es cuando el padre recorre el campo de concentración y llega hasta los hornos. Y lo único que se queda viendo es la puerta cerrada, donde él sabía claramente que ya se estaban quemando miles de personas ahí.
Y la madre se queda llorando en la alambrada porque ve la ropa del niño. Ahí la película sí nos da precisamente esa sensación de que la madre intuyó, como madre que era, lo que le había pasado al niño, ¿sí? Pero en la obra no lo cuentan de otra manera. Después de un año, la madre piensa que su hijo regresó a Berlín y se va a Berlín. Y es cuando el militar se da cuenta reacciona y ve el transcurso que buscó el niño y se da cuenta de que el niño precisamente entró a los hornos, a los hornos cuando estaban quemando todas esas personas. Son escenas muy diferentes, pero que al final de la película más o menos nos platican precisamente ese sentimiento, esa sensación de búsqueda, esa desesperación final de los padres por querer ver a su hijo. Entonces, pues ahí la escena del padre parado frente a la puerta, que ve que ya la puerta está cerrada donde se están quemando, que ya no, ni siquiera se escuchan ya los gritos, o sea, ya no había nada que rescatar ahí. Entonces, esa es una de las sensaciones que nos deja tanto la película como la obra, la desesperación de los padres por encontrar a su hijo. Muy bien, excelente, maestra. El maestro Rodrigo está levantando su mano. Adelante, profe. Miren, dos votaciones o participaciones, dos opiniones. Una, ninguna guerra se ha hecho por gusto, ninguna. Desde que guerras existen, siempre se han hecho por las propiedades, exigiendo tributos, por ejemplo, tomando esclavos, o en el caso de los aztecas, tomando prisioneros para sacrificarlos. Pero eso es lo que se platica, eso es lo que nos platican los españoles para justificar la invasión al país, que eran unos salvajes, cuando realmente las guerras se hacían para exigir tributos a los pueblos. No en vano encontraron los españoles muchos adeptos para invadir el imperio azteca. Eso por una parte. Entonces todas las guerras están con el mismo trazo, buscando cómo adueñarse en la actualidad, por ejemplo, de los recursos de cada país. Y si no, bueno, pues ahí está de ejemplo Irak, ahí está lo que está pasando en Venezuela. ¿Y por qué no tienen problemas los países como Haití o como demás? Pues porque no hay nada ahí, no hay nada que pelear. Entonces ahí los dejan en paz. Los que están en guerra son los que no se dejan invadir económicamente. A nosotros no nos invaden, no, porque ya hubo antes un sistema económico que todo, o sea, ¿qué necesidad había de pelear con nosotros? Eso por una parte. La otra es que, bueno, las novelas que se han editado llevan un objetivo, independientemente de que traten cosas reales al 100 o no. Finalmente es una novela. Y la novela, como nos ha explicado el maestro Jesús Pérez Soto, un maestro venezolano que tenemos en el taller de cuento, cosas reales, pero también puede tener cosas ficticias. Entonces, ¿de qué se trata? La novela en sí lleva un aprendizaje. Nos quieren dejar algo en claro. Y en esto se trata de que, independientemente de cómo se cuenta la historia, de si son casos reales o no, es traernos a la memoria a las actuales generaciones lo que ya sucedió en una ocasión y no dejar que pasar. ¿De qué tiene que valerse él? Bueno, pues una historia cruda a lo mejor tendría menos gente que la fuera a ver. Pero si trata una historia romántica, historia triste, porque también los niños la vivieron triste, entonces impacta en el público y se trata, bueno, pues de que el público se entere de que hubo una situación extrema donde murió mucha gente. Y él nos está dando la lección de evitar suceder. Yo en ese caso, bueno, alabo siempre la novela, la película. Yo no he leído la novela, mucho mejor que la película, pero generalmente me pasa, como yo creo que a muchos de ustedes les debe pasar, que cuando vemos el libro ahí y vemos otro título
que tampoco hemos leído, y no hemos visto la película, pues nos vamos sobre lo que no conocemos, porque cuando menos de la película básicas. Y bueno, felicidades, maestra Elena, una elocuente, una emotiva presentación. La verdad es que nos queda muy claro casi todos los elementos que trata la novela y los que podemos ver o lo que pudimos ver en el cine. Gracias por su exposición, la felicito. Gracias, maestra. Muchas gracias. Gracias. Adelante, Vicente. Una exposición muy... ciertamente es un tema que da para mucho, ¿eh? Imagínense ustedes, un tipo que hace que se propague o se haga una Segunda Guerra Mundial, pues tiene mucho para hablar. Desde el primer lugar, ¿quién era él? ¿De dónde viene? ¿No? Incluso él es de ascendencia judía. Él es la que le da esa tendencia hebrea. Entonces él tiene un resentimiento muy fuerte, no es porque odia a los ricos, no lo confundamos con López Obrador ni con los fifís. ¿Sí? Él trae un resentimiento muy fuerte en su primera instancia en cuanto a cómo es tratado por esa descendencia. Él no era puro totalmente por esa mezcla austriaca y húngara, o sea, estamos ya hablando de que austriaco netamente europeo, Hungría, con esa mezcla mora, de los moros. Entonces, él no se siente capaz de eso y él toma un gran resentimiento, ¿no? Eso sí, es un genio. Incluso en su forma tan diabólica, tan maquiavélica de poder ver el mundo en su momento, él es considerado un genio. Pues imagínense, pone a temblar a medio mundo y después se expande a todo el mundo solamente con su forma de hablar. Él jamás disparó, hizo un solo disparo, ya y tendencia los políticos. Sin embargo, fue apresado y se fue a la prisión y ahí escribe My Camp, ¿sí? Mi campo, ¿no? Mi forma de ver las cosas. Y es un idealista político más que un estratega militar, por eso él se hace rodear de México, esa guardia, guardia nacional y ese gran ejército que se está dando y ahora la marina va para afuera y que vigile los puertos y todo eso, nada fuera de la realidad. Dicen que el que no conoce la historia tiende a repetirla y aquí no nos vamos a llamar judíos, ¿verdad? Porque aquí el que tiene su carrito ya es fifí y es un enemigo del pueblo. Ándenles. Nada más al rato esperemos que no haya campos de concentración ni tampoco hornos, pero para allá vamos volando. Y es la primera situación, ¿no? ¿Qué onda con este tipo? O sea, primero Adolf Hitler, su situación, su forma política, su formación, su desarrollo, y después, una vez que ocupa el poder, esa transformación, y entonces sí, vámonos sobre todos. Empieza sobre Polonia. Polonia es una situación también de mucha migración. Ahí es donde se dan los asentamientos judíos muy fuertes y le está rivalizando a Austria con los grandes banqueros. Entonces, ahí Hitler le pegan en la cuestión de su ascendencia austriaca, que dice, pues si acá somos los buenos, somos los que debemos de tener el control de los monetarios, y acá los judíos ya nos empiezan a hacer sombra, pues vamos a darles en la madre a esos cuates, ¿no? Es el pretexto ideal, porque no solamente, tú lo dijiste en cifras, ¿no? El asunto aquí es el siguiente. Son casi 15 millones en el exterminio, en el holocausto. De esos 15, se habla de que fueron 7. Tú lo existen 6, ¿sí? Y los demás
fueron de otro. Es un tipo prácticamente, ¿sí? Él jamás tuvo contacto, ni siquiera tuvo que ver la guerra. Yo cuando tuve contacto con la guerra fue con serie de televisión. O sea, de mi edad, miedo terrible porque veías la cuestión geológica y dices, ah, qué mejor interesante mostrarles eso que está sucediendo, ¿no? Siendo que su familia es militar y su familia se convierte en esa situación de los nazis, ¿no? De la Gestapo y de todo esto. Este es cuando le quieren poner la bandera y no quiere la hija, o sea, una cuestión así media extraña. Pero es muy padre esta película, la verdad, a mí me gustó. La novela pues, me fascinó. Aquí hay otra cosa con el exorcista, es que el mismo escritor participa en el guión. Y aquí Boing también le mete mano al guión y también está en la producción y también está en la dirección. O sea, el tan joven está que dice, pues yo me aviento, ¿no? Y es por eso que también se lleva casi en toda su representación. Pues en Niño Piñada de Rayas es un librito así chiquito, no tan grande, así como que de repente quisiéramos ver unos compendios, ¿no? Pero que lo agarra y ¡pum! Se lo en un en una película que realmente el tiempo, si es corto o largo, pero logra captar realmente el mensaje, ¿sí? Esos valores. Los agarra, los lleva, los representa. El niño, sí, cierto, que era bien difícil acercarse al antes ver cómo chocan esas dos infancias, esos dos a los centros de concentración de niños. Uno, ¿sí? Y todo, era muy difícil. Uno, ese cuate que
es Lorena medallas y tengo aquí mi calavera de cuatro huesos, porque llegó el momento en que me envolvió, me gustó, me puse a estudiar, me puse a leer, me puse a ver, y es una cosa de que realmente tenemos que tener tiempo para estudiarlo, para visualizarlo, porque aquí en México, queriéndose o no, al rato vamos a tener un Hitler chiquito, ¿sí? Al rato vamos a tener aquí alguien que agarre a los fifís. Digo, a mí me ha costado trabajo llegar a donde estoy, con trabajo, con dedicación, y por trabajar en el gobierno del Estado me llama corrupto este tipo, ¿no? Así que le dijo a un judío ratero, no estoy de acuerdo, ¿sí? Y eso no es más que el hecho comparativo y de la situación que pudiera sucederse, porque lo dijo Francisco, ¿sí? Si el que no conoce su historia está propenso a repetir, tropieza 2 veces con la misma piedra, ¿sí? Entonces, ese es mi comentario. Espero no haberlos importunado y gracias. Gracias, Vicente. Estamos en tiempos muy cortitos. Aparte de Erika, ¿alguien más quiere participar? Digan ahora o caen para siempre. Erika, adelante. Bueno, nada más 3 comentarios. Primero, si la maestra nos puede presentar a sus bellezas, que están hermosas, y mientras nos los presenta, viendo mucho el libro El lector, es una novela. El nombre del autor me cuesta trabajo pronunciarlo, pero se los pongo en el chat. Y volvemos a esta mirada de un joven, que después, cuando es adulto, complementa esa visión acerca del Holocausto. Y bien decían, ¿no? O sea, que estos autores han tenido el tino de acercar a los jóvenes a este tipo de historias, porque sí, definitivamente quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Coincido mucho con eso. Entonces, ese lector, ahorita les anoto el nombre del autor y ¡ay, qué bello! ¡Ay, está hermoso! ¿Qué son, gatito y gatita? Perdón. Mira, si él es uno gris como los que te gustan. El macho. Ajá. La otra se llama Donna. Ay, qué hermosas. Sí, ya vimos. Gracias. Gracias, maestra Magda. Perdón. Y bueno, la otra recomendación es la película Jojo Rabbit, que también es una visión bastante interesante, porque igual es de un niño. Y aquí lo novedoso es que es un niño que trae el nazismo en la sangre. Él adora a Hitler y para él es lo máximo Hitler, pero se enfrenta a una situación en la que tiene que convivir con una niña pues judía y se da cuenta de que todo lo que le han dicho sobre los pues como que no cuadra. Entonces también se las recomiendo mucho. Estas 2 películas yo las disfruté. En el caso del lector, tuve el gusto de conocer esta historia a través de audios, porque estoy en un grupo donde nos leen libros, y a través de ese grupo conocí esa historia, y después mi señor esposo me dio la sorpresa de que tenía la película, porque a él le había gustado muchísimo la película, y también es otra adaptación bastante fiel a la obra literaria, buenísima. Entonces, bueno, sería todo. Perdón. Gracias. Gracias, Erika. Bueno, estamos, les decía, ya a punto de empezar la rifa. ¿Alguien más quiere participar como última participación? Le damos entonces la palabra a Francisco. Adelante, Francisco. Estamos listos con la tómbola, la ruleta de la suerte.
Muy bien. Dejen que se actualice la página de la ruleta. Muy bien. Mientras quizá podíamos repetir el nombre del libro, ¿verdad? Sí, ahora sí que déjenme doy la presentación. Así que buenas noches, soy Francisco González y ahora daré inicio a la rifa del libro. Esta noche el libro a rifar será Ciudad y el Viento de Dolores Castro. Introdujimos los nombres de los participantes a una base de datos, los cuales una ruleta virtual, escoger un número al azar, haré girar 3 veces la ruleta y el nombre que resulte será el ganador. Mucha suerte. Vamos a ver. Aceptar. Mientras vamos aquí. A ver, un momento se carga. Ejemplo. A ver. A ver. A ver si me disculpan tantito. Acertar. Ahí está. Déjenles, comparto aquí mi... Ah, sí. ¿Qué significado tiene esa calavera? Precisamente son dos de los escuadrones de la muerte. De la Gestapo, eran los escuadrones de la muerte. A ver, muy bien. Así que todos los que pusieron su nombre, empecemos. Uno. A ver, ganador o ganadora. Aquí están los nombres de todos los que pusieron. Le di vuelta 3 veces y salió Rodrigo. Profe Rodrigo, bien ganó usted. Feliz. No sé. No, es que está trucada. No, de hecho, tu nombre. No, solo una vez están todos. Y por eso lo doy 3 veces para evitar que pase algo. Tenemos pacto, Francisco y yo. Ahí se reparten al final, ¿verdad? Los libros ya. Sí, yo le entrego las revistas y yo me... Los libros. Y después se los prestan ahí, los gana uno, los lee, luego se los da al otro. Trampa. El intercambio, ya ni la hacen. Muy bien, gracias, Francisco. Felicidades, profe Rodrigo. Carmen. Bueno, vamos a la maestra María Magdalena por su participación y le haremos la entrega del libro que nos muestra el maestro Vicente. El reconocimiento.
Entonces, la sala de lectura Eugenio María de Hostos y Bonilla, a través de su casa literario, la Fundación Más Lectura, Un Mundo Mejor y Horizontes de Identidad, Ateneo de Zacatecas, otorga el presente reconocimiento a María Magdalena López Espinosa por su participación en el ciclo de exposiciones Literatura y Cine, Recodificación de Historias, con la exposición del libro y película El niño con el pijama de rayas. Muchas gracias, maestra. Bueno, si no hay otra cosa, algún otro pendiente, no nos queda más que agradecer a todos por su presencia y vamos a hacerle entrega a la maestra Magdalena, los está mostrando ahorita el maestro Vicente. Y bueno, ya después nos pondremos de acuerdo para hacérselos llegar. Pues si ya no queda otra cosa pendiente, no nos queda más que agradecer a todos los presentes y recordarles que estaremos en receso por unos días, por los días decembrinos, y regresamos a la película. Vacaciones y felices fiestas. Bueno, ya ven que habíamos comentado de tal vez tener nuestra última sesión para hacer un tipo convivio. Hablábamos de un tipo convivio, pero me envió esta Connie una propuesta